Ultraísmo, movimiento literario nacido en España en 1918, con la declarada intención de enfrentarse al modernismo, que había dominado la poesía en lengua española desde fines del siglo XIX. Fue lanzado en las tertulias del Café Colonial de Madrid, presididas por Rafael Cancino Sassen. Movimiento que surge en Madrid a finales de los años 10, tendrá eco en el resto de la península. Sevilla sería un destacado centro ultraísta y en el continente americano. Hasta ese momento el ambiente artístico y cultural madrileño se hallaba muy ralentizado. Había pocas experiencias renovadoras y, si cabe, menos que fueran propiamente de vanguardia. Pero en 1918 algunos de los que serán protagonistas del ultraísmo llegan a Madrid. Desde París, el pintor onubense Daniel Vázquez Díaz ofrecía una figuración post-cubista, realizada a base de grandes planos. De Barcelona llegó Rafael Barradas, pintor uruguayo que había conocido el futurismo y el cubismo en sustancia de Milán y París, hacia el año 1913. Otro de los recién llegados es el poeta chileno Vicente Huidobro. En París había trabajado en la revista francesa Nord-Sud, junto a su director Pierre Reverdy, y había conocido a los artistas más destacados, Pablo Picasso, Lipchitz, Juan Gris, etc. Si hubo un arte ultraísta aún se discute, pero de ser así estaría definido por un futurismo y cierto eco del Dada. El ultraísmo que se extinguiría en 1922. Contexto literario. Principales características del ultraísmo literario. Reducción de la lírica a su elemento primordial, la metáfora. Esto significó sobrevalorar el efecto lírico y plantear el lenguaje metafórico. Tachadura de las frases medianeras, los nexos y adjetivos que consideran inútiles. Esto llevó a que los poemas se construyeran como una sucesión de metáforas, llamativas o puras. El ultraísmo esqueletizó la poesía, desaparece la rima y la puntuación. Eliminación de los trabajos ornamentales, es decir, la retórica, los versos grandilocuentes, el convencionalismo. Fue una poesía escéptica que no buscaba transmitir un mensaje ideológico positivo. Se opuso las anécdotas, a las prédicas, a la poesía narrativa. Deja de lado lo sentimental. Está hecha casi entera a base de metáforas. Es una poesía que rompía el discurso lógico. Énfasis en las percepciones fragmentarias, en la simultaneidad y velocidad de las imágenes. Buscaba la poesía pura y en eso contradecía la poesía con mensaje social. El único estado afectivo que aceptó fue el confuso producto de sensaciones distintas y el generado por la ironía. Poesía extremadamente subjetiva e individualista. Búsqueda de la síntesis de dos o más imágenes en una, ensanchando de ese modo la facultad de sugerencia. Esto hacía que fuera un movimiento muy receptivo de todo lo que fuera novedad y la utilización de elementos propios del desarrollo de la técnica. Es decir, está emparentado con el futurismo en el hacer una apología de los progresos tecnológicos. El pasado es tomado en cuenta como un antecedente, pero no como algo que tenga vigencia. Poesía un poco hermética, críptica, se aleja de la poesía objetiva para refugiarse en la interioridad del poeta. Quiere ser síntesis, emoción pura y descolocada al lector tradicional, sorprendiéndolo con sus imágenes tradicionales. Las categorías fisiológicas o ideológicas que sustentan esta poesía estriban en un nihilismo que los llevó a oponerse a los grupos literarios de izquierda. La expresión trebejos ornamentales era una clara referencia al modernismo rubendariano, al que los ultraístas consideraban recargada de adorno y sin sustancia. El ultraísmo coincidía con las otras vanguardias en eliminar el sentimentalismo. El ultraísmo era el fin del creacionismo, del poeta chileno Vicente Huidobro, quien pasó por las tertulias de los ultraístas. Huidobro pretendía que un poema fuera siempre un objeto nuevo y distinto de los demás, que debía crearse como la naturaleza crea un árbol, posición que implicaba la libertad del poema frente a la realidad, incluida la realidad íntima del autor. A pesar de su corta duración, el ultraísmo cumplió un papel fundamental a la renovación de la poesía española de los años 20 y 30 de nuestro siglo. A su talante iconoclasta se debe la ruptura con las formas del modernismo decadente y el ímpetu innovador y abierto a las vanguardias europeas. Sirvió para purificar el ambiente literario y dar paso a las novedades vedadas entonces para España. El cubismo, el futurismo, el imaginismo y demás ismos se han apuntado deficiencias, haberse reducido al género lírico y no haber contado con las conquistas formales de la poesía tradicional.
al contrario de lo que hicieron los poetas del 27, que supieron aunar revolución y tradición. Sin embargo, en estos mismos poetas es perceptible el influjo del ultraísmo en el culto de la imagen y la metáfora.